¿Listo? Listo. Perfecto, empezamos entonces. Muy bien, primero les cuento brevemente de Rich y nos presentamos ya con Chris y obviamente quien les habla. De hecho, que somos una firma consultora, ya algunos de ustedes seguramente nos conocen y tenemos como propósito impulsar con pasión el talento de nuestros clientes. Y esta pasión, de hecho, que la mostramos de diversas formas, ¿no? Con método, con buenas prácticas, mucha investigación, pero también mucho trabajo práctico con ya casi 60 clientes que tenemos a nivel de la región, Perú, Chile, Colombia y México inclusive. Entonces, de hecho, solo para que sepan un poco más de nosotros y después nos pueden ver en la página, en nuestra página web. Fundamentalmente trabajamos con tres grandes verticales, una que es la que nos trae el día de hoy, que son las soluciones de liderazgo, ya que facilitamos experiencias end-to-end, le decimos nosotros, para el desarrollo de líderes, con la salvedad que lo hacemos según el perfil y las necesidades que tiene cada organización. También desarrollamos soluciones de aprendizaje en todos los medios que ustedes puedan imaginarse, virtual, presencial, síncrono o asíncrono, y finalmente, impulsamos la gestión del talento a través de diversos procesos claves, tanto individual, grupal y organizacional, siempre soportados en el uso de diversas plataformas tecnológicas. Eso es Rich, eso es lo que hacemos. Y ahora, de hecho, que tenemos una Rich Lover, que es una vieja conocida y amiga mía, que es Cris Espinosa. Y déjame presentarte un poco rápidamente, Cris, pero te invito a que cuentes también de ti. Cris Espinosa además de una amiga, es una gran referente en los temas de desarrollo de personas y de aprendizaje en general. Ella trabaja en MERS. Y te dejo, Cris, para que cuentes un poco de ti también y luego yo lo hago de mí. Muchas gracias, Manuel, y muchas gracias a todos los que se han sumado el día de hoy. Efectivamente, mi pasión creo que es el aprendizaje y desarrollo. Tengo una experiencia de más de 15 años formando personas en distintos rubros. He estado trabajando con empresas del rubro de entretenimiento, hospitalidad, facilities management, telecomunicaciones, y hoy día me encuentro con el rubro de la logística y el transporte, que es una industria bastante desafiante, pero también muy interesante. Eh, en mi trayectoria he tenido foco en gestión del talento. Sin embargo, en los últimos años he llevado mi experiencia de aprendizaje a las áreas de negocio y de operaciones. Y efectivamente, ahora me encuentro justamente en un área de operaciones, específicamente en transporte y distribución. Eso es lo que les puedo contar de mí. Creo que con Manuel, como dijo, no solamente nos une la amistad y el amor por el aprendizaje y desarrollo, también somos parte de la comunidad de ATD, una comunidad de gestión del talento a nivel mundial. Y creo que justamente en esas interacciones en que hemos podido compartir buenas prácticas, es que hemos fortalecido esta amistad, ¿no? No solamente es la conversación, sino cómo lo llevamos a la práctica en el día a día. Eso es de mi Excelente. lado. Ahora Gracias, te doy el gracias, pase, Manuel. gracias, Cris. Y ya pueden ver una persona que seguramente va a sumar mucho en este espacio. Así que gracias nuevamente, Cris. Y bueno, mi nombre ya lo han visto, Manuel Barrantes, soy fundador de Rich. Y ya pues vengo también de más de 20 años de experiencia en el mundo corporativo, en sectores mineros, de servicio y varios otros más. Entonces, eso sumado a lo que ya venimos desarrollando desde hace varios años en Rich, creo que nos permite tener también bastante casuística, metodología y métodos y herramientas que vamos a poner a su disposición en la sesión del día de hoy. Vamos a empezar entonces, Chris, y siempre digo con una pregunta, ¿no? La idea es también que ustedes participen dentro de lo que nos permite un webinar como este o un espacio como este. Y les voy a pedir que tengan a la mano sus celulares porque lo que vamos a hacer ahora es escanear un código QR. Y la pregunta es bien simple, o sea, ¿cuáles son los principales desafíos que tienen los líderes hoy en día en sus organizaciones? Entonces, les voy a pedir que con su teléfono celular
puedan escanear este código QR y puedan responder a esa pregunta. Así que ahí les pido que puedan, por favor, ir entrando a la página web que es del Mentimeter. Yo la voy a compartir igual por acá para los que puedan ver. Y acá puedan ir completando sus preguntas. Ya seguramente en breve van a estar apareciendo algunas respuestas. La idea es que ustedes puedan escribir cuáles son esos principales desafíos que tienen los líderes actualmente en sus empresas. Cuando nos preguntábamos qué temas queremos compartir con ustedes en forma abierta, de hecho que siempre cuando nos referimos a los líderes es un tema muy sensible, es un tema muy delicado y también muy necesario en las organizaciones, ¿verdad, Cris? ¿No que van completando? Sí, porque además creo que, y no es algo nuevo, por eso decía que no creo que es algo que esté en boga, es algo que siempre ha sucedido, la constante transformación en las organizaciones, sino que hoy en día le hemos puesto nombre y apellido a esos cambios, ¿no? Transformación digital, transformación cultural, transformación agile, ¿no? Entonces, los líderes constantemente están no solamente llevando la batuta, están acompañando esos cambios. em, y en esos cambios se presentan desafíos, ¿no? Entonces no es Y algo nuevo, es algo que vivimos día a día, pero los tiempos de repente son más acelerados, ¿no? Después de la pandemia creo que nos quedó a todos muy claro que los tiempos ya no, ya no son tan, no, nos dan para hacer planes estratégicos a largo plazo, ¿no? Están sugiriendo más adaptabilidad de las personas, no solamente de los líderes, ¿no? tal cual, tal cual. Y de hecho, no solamente se exige adaptabilidad, sino una serie de competencias más. Y ahora les hemos Así traído es. también algunos estudios, porque recuerden que ahora tenemos tres objetivos fundamentales. El primero de ellos es conocer cuáles son esos desafíos de los líderes, que sirva de contexto para lo que vamos a ver a continuación. Pero vamos a ver también qué es lo que se viene haciendo en sus organizaciones y en las prácticas globales, pero también empezar a conocer algunos frentes clave para que los programas de desarrollo de líderes pues tengan los resultados deseados, no solamente para las organizaciones, sino también para los mismos líderes, entendiendo que al final son las personas que se encargan de llevar adelante la estrategia del negocio. Miren, ahí ya nos vienen compartiendo algunos datos interesantes, Chris, mira. Como por ejemplo, algunos de los desafíos, ahí pueden ver mi pantalla, ¿no? Eso es lo que Sí, están respondiendo. Les invito a que puedan seguir sumando los que van entrando. Eh, por si acaso les comparto nuevamente el código QR, que es este de acá. Ahí lo pueden escanear. Y esos desafíos que estamos viendo son, ahí si me ayudas, Chris. sí. A mí me ha gustado mucho ese de alineamiento estratégico, porque no solamente existe, como les decía, ¿no? Ese cambio que viene externo, sino también interno, ¿no? Está muy bueno, vemos conservar buenos empleados que está muy relacionado por ahí otra intervención que dice retención del talento, ¿no? Todos queremos conservar justamente a nuestros talentos. Eh, Mucho gestión de personas, desarrollo de equipos. Ese es un rol fundamental en el líder, ¿no? Para darle sostenibilidad a- al trabajo que vienen realizando, ¿no? Y yo siempre digo que si uno quiere crecer, también tiene que hacer crecer a su gente, ¿no? Tal Yo cual. diría que es claro, ¿no? Es que es como, es una situación de ganar-ganar, ¿no? Mira, lo curioso que veo acá también a todos los que están participando y Cris, es que la mayoría de los desafíos son de carácter humano, más que Sí, desafíos técnicos. Es tal liderar cual. la gestión de personas, liderar con aspectos como la incertidumbre, la coyuntura Mm, política, aspectos incluso también hasta emocionales como el manejo del estrés, sí. y la gestión humana con todos los desafíos a nivel personal que esto conlleva. Entonces, de hecho que
ahí incluso tenemos una gran brecha entre lo organizacional y cómo la academia prepara a los líderes. La mayoría de las personas que siguen estudios, todos los profesionales que pudieran haber en las organizaciones, pues nunca llevan preparación de eso. A veces la vida incluso no prepara para esto. La pregunta es, ¿cómo los preparamos en la organización para una serie de retos? Ahora, gracias por los que han participado, pero ahora vamos a discutir también un desafío que va más allá todavía, porque esta misma pregunta se hizo a nivel global a través de la firma consultora Gartner y les hemos traído un par de investigaciones más de como las firmas consultoras DDI. Es interesantísimo que sepamos, pero Chris, creo que las noticias que vienen no son malas, pero las noticias que vienen son bastante desafiantes, ¿no? Porque los resultados que nosotros vamos teniendo, ah, cuando hablamos ya de qué desafíos comunes hay en los líderes en general, y nos ceñimos ya a la misma pregunta, pero hecha a nivel global, ¿qué es lo que nos dice esta firma consultora Gartner? Ellos hacen el estudio de las 5 prioridades de los gerentes de recursos humanos a nivel global y participaron en una muestra de alrededor de 500 gerentes de recursos humanos de diversas organizaciones en el mundo. Y lo primero que nos dicen es que el 75% de ellos eh, están abrumados por el crecimiento de sus responsabilidades laborales. ¿Qué quiere decir? Que las 3/4 partes de los líderes actualmente, por lo menos, tienen un desafío relacionado a la gran demanda de sus responsabilidades en el trabajo, cumplimiento de proyectos. Veo que hay algunas personas del sector minero, del sector producción, del sector servicios. Imagínense todos los desafíos en cuanto a seguridad, producción, ventas que deben de haber. Entonces, eso involucra una serie de actividades. Pero también el 73%, o sea, nuevamente las 3/4 partes de estos líderes de recursos humanos, confirmaron que tanto los líderes y los gerentes de su organización, y esto es muy alarmante, ¿no, Chris? No estarían preparados para liderar el cambio que las organizaciones necesitan ahora. No sé si ahí quieres comentar algo, Chris. Sí, de repente compartir algo de mi experiencia y creo que todos los que estamos aquí reunidos hemos pasado por algo similar, ¿no? Yo al interno te comentaba, Manuel, que, por ejemplo, en mi compañía que ha asumido una nueva visión, ¿no? Y tiene una visión estratégica muy distinta de integrar todos los servicios end-to-end de la cadena logística, ¿no? Porque la compañía en la que laboro, pues es más conocida como una naviera, ¿no? Entonces, ya es transformarse, ¿no? Y eso ha, ha configurado un reto, no solamente en el desarrollo de habilidades de los líderes, sino que efectivamente, como dice acá el estudio, las, las responsabilidades aumentan. ¿No? No solamente tenemos que aprender sobre nuevos procesos, sino que se nos van sumando responsabilidades, ¿no? Yo hace una semana acabo de asumir no solamente la operación de transporte desde el lado del aprendizaje y desarrollo, como les comentaba, sino ahora también de los depósitos, ¿no? Ujú. Y eso es algo normal que sucede en todas las compañías, ¿no? Me sucede a mí, le sucede a los demás líderes, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos preparando justamente a las personas para poder em, priorizar, ¿no? Alinear sus objetivos con los objetivos de la organización y cómo podemos hacer Exacto. para que lleguemos a ese cumplimiento, ¿no? Y por el otro lado, estos cambios que se dan permanentemente, ¿no? Requieren de líderes que entiendan la necesidad del cambio para que puedan cascadear, ¿no? Y contagiar y movilizar a su gente, ¿no? Sin Ujú. embargo, nos damos cuenta que esa habilidad, que es la gestión del cambio, es una necesidad para desarrollar, ¿no? En todos, y en Y todos los niveles, ¿ah? No solamente estamos hablando de los C-levels, ¿no? Estamos hablando hasta los mandos intermedios, ¿no? O los nuevos jefes también, ¿no? Los nuevos líderes. Tal cual. Y mira que tú has dicho algo muy importante, Chris, que tiene que ver con cómo estamos preparando al talento, es decir, cómo Ujú. estamos preparando a los futuros líderes. Yo creo que hay algo que ya todos de alguna forma o lo sabemos o lo estamos viviendo,
que es este cambio generacional que cada vez se está haciendo más brusco. Em, y hay otro estudio que les hemos traído acá que es nuevamente algo que es muy alarmante, que indica cuál es el nivel de preparación del banco de talentos que estamos teniendo respecto a los líderes. Y esto es un estudio global, particularmente, bueno, lo estábamos viendo contigo ayer también, Chris, pero Sí. particularmente pienso que es quizás el estudio el mejor estudio para tomar referencias de cómo se está moviendo el liderazgo en el mundo, porque acá han participado alrededor de 15.000 profesionales de todo el mundo, de distintos países a nivel global, y nos da un dato alarmante, justamente esta empresa que realiza el estudio que es DDI, que la disminución del banco de talento cada vez se está haciendo más crítica. ¿Qué quiere decir? En pocas palabras, que la reserva de talento para cubrir vacantes de liderazgo en las organizaciones cada vez está decreciendo. Entonces, ahí hay un reto bastante interesante porque la pregunta va a ser, no solamente es cómo hacemos mejores programas de capacitación a los líderes, porque ya vamos a ver que la solución no solamente va por ahí, sino cómo aseguramos una mejor identificación de líderes que tengan el potencial. Obviamente, cómo también hacemos unos mejores programas de formación para líderes, pero cómo hacemos que el ecosistema para los líderes en general funcione. Y otro dato, solo para avanzar, otro dato que es alarmante es este justamente. No solamente estamos enfrentándonos a una escasez de banco de talento, de futuros líderes, sino también que crece la desconfianza que está habiendo de los colaboradores respecto al rol que tienen sus líderes actualmente en sus organizaciones. Este es otro dato que arrojó ese estudio, ¿no, Chris? De DDI, en el que indica que, miren lo relevante de esto, solo el 32% de personas en las organizaciones, según este estudio, confía en que sus líderes seniors hacen lo correcto y solo un 46%, ni siquiera la mitad, confía en que su gerente o su supervisor directo está haciendo lo correcto. ¿Qué opinas ahí, Cris? Y también todos pueden dejar sus comentarios para el chat, por favor, con toda confianza. Mira, justo lo que conversábamos ayer, ¿no? Lo importante que es cómo el líder influye, cómo inspira a, a su equipo, ¿no? Si ellos tienen esta percepción, esta mala percepción, Mm. y que sus propios líderes no están preparados, eso es como una bola de nieve, ¿no? Ellos mismos, te puedo apostar que si hacemos esta misma consulta, a ellos mismos te van a decir que ellos mismos no se sienten preparados tampoco. Probablemente, y es lo más seguro. Es lo más seguro, exacto. Porque generalmente el líder es como esa ancla, ¿no? Y ese faro de luz que nos guía en momentos difíciles, ¿no? Entonces, si es que no podemos confiar en ellos, muy posiblemente tampoco tengamos confianza en nuestras propias capacidades, ¿no? Y ahí es donde se van presentando problemas de retención de talento, que es uno de los desafíos que mencionaban en el poll que lanzaste por el Mentimeter, ¿no? Exacto. Y ante la Exacto. incertidumbre, ¿qué hace la gente? Bueno, mejor creo que vamos abandonando este barco porque las olas están muy movidas, ¿no? Ujú. Y eso es lo que suele suceder. En el chat tenemos un comentario de Dante Soto. Oye, Dante, bienvenido. Qué lindo verte por acá, un ex colega. Dice, suele suceder que son muy buenas técnicamente, pero no tienen desarrolladas sus habilidades blandas. Si tienes líderes que solo gritan o te inspiran miedo, no generas un buen clima laboral. Es verdad. Sí, pasa. Es verdad. Y miren, solo para avanzar ya entrar a la carnecita, siempre le decimos, Ujú, de contenido que les queremos compartir, en cuanto a qué dimensiones considerar. El problema, Chris, no va tanto porque no haya entrenamiento. Curiosamente, este es el último dato que tengo de Gallup. Tú me estabas dando esa referencia ayer. Yo pude ujú, obtener este dato de cuánto se invierte en el mundo en programas de desarrollo de líderes. Por ejemplo, al 2020, Gallup mostró
exorbitante cifra que se invierte en programas de desarrollo de líderes en el mundo, ojo, y hablamos de 357 billones de dólares. Esto es alarmante porque no es que no se invierta en desarrollo de líderes. La pregunta es que probablemente se está invirtiendo, pero en forma ineficiente, lo cual también nos debe de llamar a la reflexión y va a ser el tenor justamente de lo que viene a continuación. ¿Por qué? Yo les quiero plantear otra pregunta acá relacionada a esto, que tiene que ver con, y empezamos, vamos a querer conocer primero cuáles son las metodologías de desarrollo de líderes que ustedes más utilizan en sus organizaciones. Y de hecho ahí les invitamos a que puedan completar esta otra pregunta en el Mentimeter, y que tiene que ver con cuáles son esas herramientas o metodologías que ustedes más utilizan. Les invito a que puedan seleccionar una, dos o esas tres principales que están ustedes utilizando actualmente en sus organizaciones, porque eso nos va a permitir también modular mejor el contenido que vamos a tener a continuación con Chris. Entonces, les invito a que puedan escanear este código QR, por favor, y que puedan... Chris, tú en la presentación tienes abajo de este slide justo el QR, si me ayudas pasándolo por el chat, está el link ahí, por si alguno no puede escanear el QR, también lo pudieran cliquear el link que en breve les va a enviar Chris. Entonces, nuevamente, la pregunta es, ¿cuáles son las metodologías que ustedes más utilizan, chicas, chicos, que están conectados en sus organizaciones para desarrollar a los líderes? Esa pregunta la van a poder ustedes completar en este código QR. En breve les alcanzamos el link a través del chat y nos vamos yendo en breve a la página del Mentimeter, a ver qué es lo que vamos respondiendo ahí. Vamos a ver. Vamos a abrirlo por acá y les invito a que puedan completar lo más pronto posible. Gracias, Andreita. Muy atenta, ya lo pasó por el chat. Muy bien. A ver, les invito a que puedan completar acá cuáles son las metodologías de desarrollo de líderes que más utilizan en tu organización. Nos avisan si todos pueden acceder al Menti, por favor. Por si acaso pasa de nuevo el link, el que está debajo de ese slide. Ese debe Sí, ser el ahí Menti. está. Ujú. ¿Sí? Sí, sí. Ya Andrea, lo ha pasado por el chat. No, es que ese es del anterior, ojo. Oh, oh, oh. Voy a compartir por si acaso el QR por acá Sí, mejor para los que porque deseen completar. Es un breve cuestionario. La idea es que podamos empezar a identificar cuáles son esas principales metodologías que tenemos, pero también empezar a analizar cuáles son las más útiles y cuáles no, obviamente, ¿no? ahí pongan chicos, ¿qué es lo que están utilizando en sus empresas? ¿Qué no les está funcionando? Ahí están respondiendo. Ya están respondiendo. Esta es solamente la votación de a ver de cuáles son los métodos más utilizados y de hecho ya vamos viendo algunas tendencias como el coaching del jefe y creo que tú ya seguramente luego vas a comentar lo que me estabas compartiendo ayer, ¿no, Cris? De la Sí. efectividad de ciertas prácticas. Pero ¿qué vamos viendo acá? Algunos de ustedes utilizan el coaching interno, vemos también que el e-learning se está haciendo. Vamos, les invito a que puedan completar algunos más ahí. Luis, nos comentas que no puedes ingresar. A ver. Sí, a ver, quiero ver si es que yo puedo. Yo sí Ya. puedo ingresar. Ingresaron con el enlace. Vamos a esperar entonces un par de minutos más a que más de Ujú, ustedes puedan completar. Pero miren, de hecho que metodologías de desarrollo de líderes, hay más que estas inclusive. Yo ujú. solamente quiero hacer una precisión.
Justamente este estudio de Gartner que les habíamos compartido al inicio, si bien es cierto, habla que la prioridad es justamente el desarrollo de las capacidades de los líderes y los gerentes ahora, es la prioridad menos de los gerentes de recursos humanos. También estaban haciendo una discusión, Chris, bien interesante respecto a si todo lo vamos a resolver con entrenamiento. Y obviamente, pues la respuesta es no. Hay una serie de consideraciones previas a tener como el tipo de trabajo que están teniendo, la claridad en las funciones que pudieran tener, la cantidad de personas que les toca supervisar y una serie de aspectos más que ya tienen que ver con el trabajo que realizan los líderes, más no solo el entrenamiento que se les pueda dar. Lo comento porque la sesión del día de hoy se está concentrando exclusivamente en todas las actividades de desarrollo, fundamentalmente aquellas que tienen que ver con los temas de aprendizaje. Pero hay todo un ecosistema en el que se mueven los líderes que tiene que estar funcionando para que ellos también puedan hacer un buen trabajo de líderes, ¿verdad, Chris? Así es. Ahí, no sé si quieres ir adelantando algo, Manuel, o, o lo, No, o dale, lo dale. vamos guardando. Sí, Vamos a efectivamente, avanzar. lo que mencionabas es muy relevante sobre las soluciones no inmediatistas que es entrenar, ¿no? No, obviamente no vamos a descartar jamás e-learning o entrenamiento presencial o guiado, siempre va a ser necesario, sobre todo cuando trabajamos en empresas que tienen requerimientos legales, requerimientos técnicos que hay que cumplir año con año, ¿no? Certificaciones, creo que eso siempre es mandatorio, ¿no? Sin embargo, no puede, el entrenamiento no puede ser pues la solución, como les decía, inmediatista, ¿no? Tenemos que pensar un poco como a largo plazo y el desarrollo es eso, ¿no? No es algo que se da de un día para el otro y para eso existen programas como ustedes lo están mencionando ahí en la encuesta, ¿no? Bueno, hay programas de coaching, hay programas de mentoría, eh, tanto para el jefe como el coaching profesional, ¿no? Ujú. Eh, y esos acompañamientos no tienen resultados tampoco inmediatos, ¿no? Y ¿Cuál? aquí creo que la clave va a ser justamente, creo que luego vas a ir ampliando, Manuel, lo que se necesita para poder diseñar programas de desarrollo más sólidos, ¿no? Exacto. Porque si hacemos una encuesta un poquito más, como decimos acá, más dura, ¿no? Nos vamos a dar cuenta que mm, ¿no? Y sobre todo mis colegas de gestión del talento, van a decir que no funcionan los programas de coaching ejecutivo, que los programas de mentoría se terminan cayendo, ¿no? En el proceso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y ahora vamos a discutir un poco más de eso. Ya para cerrar esta Ujú. encuesta, lo que vemos es, de hecho, las más utilizadas y suelen ser los mismos resultados, es el coaching para jefes, el coaching interno, el e-learning. Así que, Sí. y que interesante. Y vamos a volver entonces a esa presentación. Y ahora la pregunta será, pues, esas soluciones que hemos identificado que aplicamos en nuestras organizaciones, pues, ¿qué nivel de efectividad están teniendo? Luego le vamos a hacer una nueva pregunta sobre esto. Eh, de hecho, y esto lo va a pasar un poquito rápido, Chris, para ya ir a estas dimensiones que les hemos preparado a los invitados, porque de hecho, algunos estudios señalan como estas variables que son las que finalmente hacen que no se logren los resultados deseados en los programas para líderes. Y son tres, básicamente, ¿no? Que no hay claridad en los objetivos de estos programas de líderes. Por un lado, se quieren desarrollar habilidades blandas, pero por otro lado, pues no se considera el impacto que tienen que tener esas habilidades en los resultados del negocio y terminamos teniendo programas que a veces ni siquiera son validados o comprados o sponsoreados por la gerencia general, por ejemplo, o por los líderes principales de la organización y terminan siendo los cursos de recursos humanos habituales típicos que se dan a los líderes que pudieran carecer de algún impacto en la organización. Obviamente también la falta de relevancia, es decir, la falta de utilidad práctica de estos programas termina siendo también una limitante. Acá lo que discutíamos ayer contigo, Cris, era cómo
se les manda a veces programas empaquetados, enlatados o cursos abiertos a los líderes. Tú me hacías esa observación, que finalmente pues no tienen ningún impacto directo. Y la clásica que yo he vivido también en organizaciones en las que he trabajado es los famosos team buildings, por ejemplo. Sabemos la importancia de esto, pero sacar 8 horas, 16 horas a personas de la organización, a líderes, sin un propósito claro, excepto el de que pasen un buen momento, que desarrollen una habilidad general, ¿será relevante para su trabajo en el día a día? Entonces, son inquietudes que nos hacíamos ayer que discutíamos ayer contigo, Chris, y obviamente, pues, lo que tú decías, Chris, también de la sostenibilidad, ¿no? Esa falta de seguimiento y retroalimentación, ese tipo de programas también juega en contra, ¿cierto? Sí, sí, y además ahí creo que le agregaría o sea, y que está linkeado con todos los puntos que has mencionado, que es el impacto, ¿no? Por ejemplo, esto que acabas de mencionar de los team buildings, generalmente es un impacto de muy corto plazo, ¿no? Es más, yo diría de un solo día, lo que en algunas organizaciones le conocen como one shot, ¿no? La gente sale muy emocionada, ¿no? Y después, al día siguiente se olvidó todo, ya aquí ya no pasó nada, ¿no? Y más es un evento más de integración que de formación, ¿no? Y la formación también es un evento que, a eso se llama, es un evento realmente, ¿no? El desarrollo va más a largo plazo y para eso es muy necesario tener objetivos claros, objetivos del negocio, uno de la Exacto. estrategia y otro del negocio, ¿sí? ¿Cuál es el resultado que queremos obtener y ese resultado cómo se relaciona con el desempeño? ¿No? Porque al final el resultado que queremos lograr es eso, mejora en el desempeño, ¿sí? La relevancia es justamente lo que decías de la aplicabilidad práctica, ¿no? Y por eso es que también perdemos nosotros, digamos que perdemos confianza, ¿no? La gente ya no quiere ir a nuestras capacitaciones porque no le ve esa utilidad y ya nos ve como un enemigo, ¿no? Eso, en lugar de ayudarme a ser más eficiente, más productivo, me estás quitando horas hombre, como mencionabas, Manuel, ¿no? Y fundamental la sostenibilidad. Hay que- Cuando nosotros diseñamos un programa, justamente no solamente es tener los objetivos, sino tener muy claro cuáles van a ser esos indicadores de éxito por un lado, pero también los indicadores de performance para que nosotros podamos medirlos en cada una de las etapas, ¿no? Y no dejar caer el programa, ¿no? Porque en algún Y, momento también tenemos que ver si es que funcionan o no. Sí, Manuel. y entendiendo, Chris, de que cuando hablamos de programas de desarrollo de líderes, no estamos hablando de cursos, estamos hablando de una serie de situaciones y de iteraciones y de espacios que en su conjunto van a permitir desarrollar a los líderes, y no estamos hablando de hechos aislados, sino estamos hablando de programas que toman tiempo también, pero que dan resultados. Y es justamente importante ahí, más que saber, lo conversábamos ayer, ¿recuerdas, Chris? Más que Ujú. saber oye, la última plataforma que hay, la última aplicación que hay, el último curso de moda que hay, saber por dónde tenemos que empezar para realmente direccionar bien una inversión de mediano a largo plazo, como lo son los desarrollos, los programas de desarrollo para líderes. Solo para avanzar, lo que viene a continuación, que les hemos preparado con Chris, son justamente esas 4 dimensiones, esas 4 dimensiones que desde nuestra práctica de las investigaciones que nosotros mismos realizamos, les puede ayudar a ustedes a no solamente a diseñar y a desarrollar programas exitosos de liderazgo, sino a entender bien la problemática, que era una de las cosas que estábamos conversando ayer, ¿recuerdas, Chris? El tema de, oye, ¿por dónde empezamos? En la mayoría de los casos, vamos directo a diseñar la solución, pero a veces no nos detenemos lo suficiente como para entender realmente cuál es la problemática en la organización y saber cuál es el impacto que tiene que generar este programa de líderes. Cris, tú lo hablabas bastante bien. Si queremos generar un impacto en el desempeño, tenemos que entender que el desempeño es la contribución que va a tener el líder hacia un resultado que el negocio necesita. No solamente un desempeño en habilidades blandas, sino el desempeño hacia una
función, tarea u objetivo que tiene el líder dentro de la organización. Entonces, nos vamos a detener un poquito más en eso porque acá es donde vienen cuatro dimensiones que son clave y ahora les vamos a empezar a compartir qué es lo que funciona justamente a la hora de hablar de desarrollo eficiente de líderes. Acá, si me permites, Chris, hago el contexto y de ahí pasamos a las preguntas que hemos preparado. ¿Ya? Perfecto. Básicamente son cuatro dimensiones, chicas, chicos que están conectados. Y voy a empezar de izquierda a derecha acá. Ah, Chris mencionaba algo importante, o sea, la utilidad de los programas de líderes deben de darse no por qué tan buenos estén desarrollados pensando en la experiencia de aprendizaje como tal, sino en cuál es el impacto que van a generar en la organización. Eh, y claro que sí, Luis, no solamente vamos a compartir la presentación, sino también el video, por si acaso, porque esto está siendo grabado. Y lo primero que tenemos que hacer es conocer cuál es el desafío del negocio, conocer cuál es el contexto de la organización, los recursos y una serie de variables más, como para saber hacia dónde tenemos que impactar. Pero algo también importante que muchas veces dejamos de lado es justamente este segundo frente de cuál es el perfil que necesita el líder justamente para atender esos desafíos. Y ojo, no pasa por los típicos diccionarios de competencias que estamos muy familiarizados, y ayer discutíamos también, Chris, de este tema, los famosos manuales de competencias. No hablamos ya Así de... es. Los manuales a veces cambian cada 4 o 5 años y lo cierto es que los desafíos de los líderes cambian prácticamente a veces cada semana. Así Entonces, es. estamos hablando de identificar habilidades precisas del líder y obviamente eso acompañarlo recién con el diseño y la implementación de experiencias de aprendizaje que les permitan reforzar aquellas habilidades que ya estén dadas, pero también cerrar las brechas con aquellas habilidades que necesiten como parte de su perfil para entregar resultados al negocio. Y obviamente, eh, eh, entendiendo que estos son procesos que involucran ya una mayor inversión, entender también de cómo debemos acompañar el proceso para que eso se haga sostenible en el tiempo, que es quizás la gran dificultad. Estoy seguro que si hacemos la pregunta ahorita de cuántos intentos fallidos hemos tenido para empezar programas de líderes o continuarlos, estoy seguro que la mayoría de nosotros responderá que por lo menos una vez hemos empezado un programa de desarrollo de líderes y que después no se terminó concretando. Entonces, estas cuatro dimensiones las vamos a trabajar ya de manera más detallada junto con Chris. Y de hecho lo vamos a hacer a través de preguntas, porque cada una de estas, pues, es todo un mundo, ¿verdad, Chris? Así que la idea es que eh, les compartamos algunas observaciones o precisiones de cada una de las dimensiones. Y la primera es justamente la de poder entender el contexto organizacional. Entonces, acá la pregunta que nos plantearíamos, Cris, es cómo identificar esa necesidad organizacional y el impacto de desarrollar a los líderes. En esa primera dimensión, tenemos esto, Cris. ¿Cuál es tu impresión ahí? Mira, eh, esto es bastante eh, complejo y antes de ir a los puntos que salen en la, en la presentación, porque algo que compartíamos también es que cómo hacemos que los equipos de gestión del talento empiecen a hablar el lenguaje del negocio, ¿no? Y de la estrategia de la organización. Yo estoy segura que aquí en los presentes muchos de ellos conocen la estrategia de la empresa, ¿no? Sin embargo, ya cuando se acercan a los líderes que están en el negocio, de repente no hay un entendimiento completo, ¿no? Entonces, justamente por eso hablábamos de la empatía, de entender, ¿no? Pero no solamente es empatizar a nivel de emoción, sino también de entender los desafíos que pasan estos líderes que ya lo habíamos visto al inicio del webinar. Eh, Sobre la visión del equipo de directivo, creo que es clave que todos tengamos presente cuáles son esas prioridades, ¿no? Eh, en las que está embullida la organización. Por ejemplo, aquí en la compañía nosotros tenemos claro que tenemos que trabajar en cuatro prioridades, ¿sí? Y son cuatro nada más, porque si son más ya no son, ya no son prioridades, sino, ¿no? ¿No? Si todo es importante, nada lo es.
¿no? Entonces, esto tiene que estar em, claro para todos los colaboradores, ¿no? No solamente para los equipos de gestión del talento. Sobre el impacto en los resultados, es justamente lo que les decía, ¿no? ¿Cuáles son los principales KPIs por los cuales son medidos cada una de las áreas, ya sea de negocio o de operación? ¿Los entendemos? Son indicadores de repente financieros, de satisfacción del cliente, ¿no? De relacionamiento con el cliente, o de repente son eh, cuando son operaciones son más transaccionales, ¿no? ¿Los entendemos? Y si no los entendemos, no tengamos miedo, vayamos y preguntemos. Yo me he topado muchas veces con líderes que están con toda la buena disposición de explicarlos, porque justamente ellos están buscando ser comprendidos y que nosotros seamos como partners de negocio para que les ayudemos a alcanzar esos resultados. Y bueno, creo que lo explicaste muy bien, Manuel, sobre el desempeño esperado. Y aquí estamos, no solamente estamos hablando de esas habilidades blandas que se espera de las personas, de los líderes, sino al final del año los líderes también rinden cuentas, ¿no? Que también lo hicieron, ¿no? Sobre sus objetivos, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Y fomentar una cultura de aprendizaje. Fomentar una cultura de aprendizaje está muy relacionado con lo que decías, Manuel, sobre los ecosistemas, ¿no? No es dar trainings, que son finalmente eventos de formación, sino cómo diseñamos todo un ecosistema donde las personas puedan aprender no solamente de capacitación formal, sino en el mismo espacio de trabajo, ¿no? Mediante distintos canales. Pero además, cómo nosotros fomentamos una cultura de, de tolerancia al error, ¿no? ¿No? Porque eso también ayuda también a fomentar también no solamente una cultura de aprendizaje, sino también de innovación, ¿no? Y por otro lado, hacer ese inventario de qué recursos, qué soporte tenemos detrás, ¿no? Entonces creo que hay muchas cosas que nosotros tenemos que tener muy claro para nosotros recién empezar a diseñar, ¿no? No sé si lo compartíamos, no ayer, pero sí en, en otro espacio, Manuel. em, y aprovechando que aquí está personas como Dante que se dedican a la experiencia de clientes y de la innovación, solemos enamorarnos de la solución en lugar de enamorarnos del problema. Entonces, justamente lo que tenemos que hacer es primero entender el contexto, entender el problema para luego empezar a hacer las distintas soluciones que podamos pensar, ¿no? Creo que incluso de lo que compartíamos también, Chris, es como algunas metodologías ahora, más que tipo las de design thinking, más que concentrarse en la solución como tú dices, que tiene dos pasos importantísimos iniciales, que es, o sea, comprender y enunciar bien el problema, pero luego empatizar sobre con quiénes tenemos que resolver ese problema antes de pasar a diseñar la solución. Este es un poco más de eso. Esto es comprender cuál es el desafío de la organización desde el equipo directivo, como bien lo has mencionado, Chris, hasta entender cuál es ese desempeño que se debería esperar de los líderes de cara a ese equipo directivo dentro de un ecosistema en que se mueven los líderes y obviamente saber con qué tipo de recursos y soporte contar. Importantísimo esto y nos da paso también a preguntarnos, ok, si ya tenemos identificado cuál es el desafío de la organización, qué dimensiones, atributos, características o habilidades deberían de requerir nuestros líderes para ir hacia adelante. Eh, Viene la segunda pregunta referida a esa segunda dimensión que es conocer el perfil del líder, pero la pregunta, y en esta yo voy a explicar un poco más, la pregunta sería entonces cómo identificar de manera precisa justamente esas brechas de desarrollo, porque en nuestra práctica y ahí veo algunas personas del sector minero, y un buen amigo, Américo, hola, ¿qué tal? Que ha trabajado conmigo en una compañía minera y siempre desde el frente de seguridad es, por ejemplo, si los líderes tienen desafíos respecto a promover la cultura de seguridad, pues, ¿cuáles serán esas habilidades que tienen que desarrollar ellos?
para poder atender este desafío en la empresa. Pero la pregunta es, cuando hablamos de habilidades o de competencias, hablamos de algo tan amplio que a veces se hace difícil trabajar. La pregunta es cómo identificamos con precisión qué trabajar y sobre todo esa brecha que tenemos que trabajar. Entonces, acá el abanico, y eso lo voy a comentar igual rápido, porque el abanico de técnicas, de metodologías es súper amplio. Nosotros, por ejemplo, en la práctica, habitualmente trabajamos con entrevistas individuales, observación de campo, hemos realizado encuestas y groups como para empezar a relevar cuáles son esas, no solamente cuáles son esas habilidades, sino cuál es el nivel en que presentan esas habilidades las personas. Y también hacemos evaluaciones de conocimiento, pero tenemos experiencias, por ejemplo, en sectores financieros en las que al haber desarrollado procesos de transformación organizacional, hemos podido identificar con precisión cuáles son esas habilidades y comportamientos clave que necesitan mover los líderes. Y curiosamente, una de las metodologías que más resultados nos ha dado ha sido la práctica del benchmark, en la que identificábamos ese grupo específico de personas, ese grupo específico de líderes que estaban teniendo resultados de alto impacto según las habilidades que el negocio ya necesitaba. Y entendiendo las características y atributos que estos líderes tenían, nos permitían también identificar atributos que deberían de ser comunes para toda la población de líderes. Entonces, eso lo sumábamos también al estudio y créanme que es valiosísimo recogerlo de esa forma, no solamente de cuál es la expectativa del equipo directivo en una primera etapa, sino también quienes ya en el negocio, en el día a día, ya están entregando esos resultados y eso ya involucra procesos más profundos de analítica relacionada a ciertos patrones comportamentales, de habilidades, incluso hasta ciertos patrones cognitivos que es importante identificar. En nosotros en Rich esto le llamamos como recoger el ADN del perfil o en términos más prácticos le llamamos identificar el perfil ideal. Solo con eso es donde podemos nosotros tener insights tan valiosos como este que les muestro acá, en la que recogemos en forma precisa los niveles eh, en que deben de presentarse cada habilidad, pero directamente relacionados a KPIs del negocio. ¿Qué quiere decir? Que los indicadores del negocio van a estar soportados por ciertos atributos y a su vez niveles en que presenten determinados comportamientos o dimensiones, llamémosle habilidades o competencias. Entonces, si ya estamos viendo que partimos desde desempeño esperado en función a lo que espera el negocio, acá es donde deberíamos de resolver esa pregunta de, ok, ¿qué habilidades deben de estar vinculadas a ese desempeño esperado para que dé resultados concretos, entendiéndose como KPIs del negocio, pero también qué niveles tiene que presentar en determinados atributos, sean comportamentales, aptitudinales, y ahí pues el abanico se abre en aptitudes, emociones, conocimientos, habilidades, etcétera. Entonces, cuando hacemos estudios de este tipo, es donde puedes identificar o pueden identificar con precisión los niveles de brecha que hay. Inclusive, podemos tomar decisiones a través de estudios ya más profundos de ese tipo. Podemos tomar decisiones en las que podamos identificar cuáles son las personas que con entrenamiento podemos desarrollar, cuáles va a tomar un poco más de esfuerzo, pero sí podemos hacerlo todavía con entrenamiento y cuáles inclusive, como lo pueden ver en este funnel en rojo, cuáles a veces son los líderes que no podemos ya desarrollar a través de programas de aprendizaje y habrán otras medidas que como organización se pueda tomar como reasignación de roles, de funciones u otras estrategias que permita aún así aprovechar el potencial de esa persona o incluso en casos más severos que esa persona ya no sea líder porque pudiera estar quizás dañando a la organización o pudiera entregar valor mejor en otra posición que ya no sea de liderazgo. Entonces, esa parte es importantísima y no estamos hablando ya solamente del desempeño acá, sino de los atributos del líder. Y yo doy paso a la tercera dimensión que tiene que ver con, a ver, si hemos identificado el perfil de habilidades que requiere el líder y hemos conversado un poco de cuáles son esas técnicas o metodologías que nos puedan ayudar, obviamente en forma muy general lo hemos conversado, que nos pueden ayudar a identificar con precisión ese perfil del líder.
Es ahí cuando ya tenemos suficiente información como para empezar a preguntarnos qué tipo de experiencias de aprendizaje necesitan los distintos perfiles de los líderes, pero ya como aprendices, ¿verdad, Cris? Y acá es donde entra ya todo el desarrollo de la experiencia de aprendizajes, pero teniendo como base a la persona. Ahí te dejo, Cris, para que puedas complementar. Sí, Manuel, efectivamente, ¿no? Y otra vez vamos a remitirlas a este enfoque, ¿no? Que hoy en día toma más relevancia en las organizaciones, ¿no? Así como nosotros pensamos en el cliente, cuando hablamos del cliente externo, ¿no? Crear soluciones centrados en nuestros clientes. Cuando nosotros diseñamos soluciones de aprendizaje, tenemos que pensar en la persona. A veces le damos mucha relevancia al contenido, ¿no? O le damos relevancia inclusive al facilitador, ¿no? La persona, hay que traer al gurú, ¿no? Y no, no estamos pensando en cómo esta solución de aprendizaje va a beneficiar y va a tener esa relevancia práctica y además no solamente la aplicabilidad, sino ese impacto en el desempeño de las personas, ¿no? Tiene que ser algo práctico y útil, por eso decíamos, ¿no? Una solución fácil, sencilla, ¿no? Es como cuando uno compra un producto, ¿no? Tiene que ser fácil de usar, que no necesite manual, ¿no? Así decimos, ¿no? Por ejemplo, los iPhone, ¿no? No necesitan manual, es totalmente intuitivo. Lo mismo debe suceder con los programas de aprendizaje. Deben ser una experiencia en la que el aprendiz navegue fácilmente, ¿no? Y además eso le va a ayudar como, no solamente con el compromiso, ¿no? Hacia el programa, ¿no? Sino que le va a ayudar también eh, a, a tomar autoliderazgo, ¿no? A adueñarse de, ¿no? Y sobre el flujo de las experiencias, pues aquí tiene que ser todo un portafolio, vamos a decir, ¿no? La solución tiene que tener un portafolio. ¿Qué quiere decir? Que no puede ser solamente un curso, ¿no? Es lo que hablábamos del ecosistema, ¿no? Tienen que haber distintos recursos de aprendizaje que se den en distintos momentos, porque además recuerden que las personas necesitan un tiempo de asimilación, ¿no? Una vez que tú pasas por una experiencia de aprendizaje, eh, el cerebro necesita relacionar todo lo que ha recibido con lo que vive en el día a día. Entonces, hay que llevarlo a ese reto de poner en práctica lo que ha aprendido, ¿no? Una vez que ya ha sucedido esto, lo sometemos a otro recurso y así, y este flujo se va dando de manera tiene que tener pues una cadencia, ¿no? Una cadencia Exacto. para que esto se vuelva sostenible. Y ahí la idea, entonces, solo para complementarla, Cris, es de que en esta tercera dimensión de diseñar ya la experiencia de aprendizaje, como tú decías, em, no hay que centrarnos en quién la da, en el gurú experto, en lo fastuoso que puede ser o traer a veces el mejor paquete de cursos que una institución nos pueda dar, sino saber qué necesita la persona, pero también saber qué características tiene. Ya no estamos hablando del perfil de habilidades, ojo acá, que requiere el líder. Estamos hablando del perfil que tiene el líder como aprendiz, que es súper distinto y es un mundo aparte también. Se trata de recoger qué expectativas tiene, qué le apasiona a la hora de aprender, cuál es la mejor forma que tiene para aprender, si prefiere hacerlo virtual, presencial, si prefiere hacerlo solo, acompañado. Nosotros tenemos una experiencia con una empresa que es un holding de varias otras, como el Grupo Romero, en la que curiosamente, y siempre cuento esta anécdota ya, curiosamente cuando pasamos a desarrollar sus programas de aprendizaje para los casi 200 ejecutivos de sus 13 empresas, eh, ya pensábamos, oye, íbamos con una inferencia de seguramente preferirán cursos virtuales porque difícil tenerlos sentados juntos. Pero curiosamente ni siquiera fue por ahí la necesidad. Cuando relevamos información de ellos como aprendices, cómo prefieren aprender, curiosamente eran a través de cápsulas de muy corta duración
y a través de podcast, porque el único momento del día en que podían sentarse a adquirir un nuevo conocimiento era mientras ellos estaban o caminando o haciendo algún ejercicio o mientras estaban en su faja trotadora. Lo curioso que el efecto de esto fue muy positivo porque se pudieron hacer una serie de podcasts cortos en que se llevaban los mensajes clave que la organización necesitaba transmitir a través de sus líderes y el impacto fue tremendo. También de la misma forma, recuerdo el trabajo que tuvimos con una gran compañía minera en la que el objetivo era llevar justamente los cursos de seguridad a sus colaboradores. Y la pregunta era, pues, ah, tratándose de operadores, ¿cómo podías hacerlo bien esto? Y cuando llegamos, pues nos topamos con que los cursos virtuales que ellos tenían estaban con un fondo blanco y letras claras. Ustedes dirán, ¿y eso qué tiene que ver? Si uno analiza el entorno en que un operador de una empresa minera, por ejemplo, lleva un curso virtual porque hacen trabajo de campo, entenderás que están casi expuestos a la luz solar. Eh, el patrón de color no ayudaba a la lectura a través de un smartphone de ese curso virtual. O sea, hablamos de matices tan propios que solamente se pueden identificar si nosotros hacemos un buen zoom a cuáles son esas características que pudieran tener como aprendices. Y algo que decías también súper bien, Cris, y particularmente es una de las cosas que yo aprecio mucho también en tu experiencia en esto, es cómo desarrollas ese flujo de actividades de manera que sea atractivo y promueve el engagement de los participantes. Y por qué no decirlo, ¿no, Cris? Que por qué no debería formar ese flujo de actividades de aprendizaje en su mayor parte como parte del flujo de trabajo del día a día también del líder, entendiendo que es muy difícil sacarlos de su trabajo en el día a día para que lleven capacitación cuando de repente en el día a día es que tenemos que incorporar la capacitación, ¿verdad, Cris? Así es, ¿no? No es sacar a las personas del trabajo, sino más bien llevarlos al sitio de trabajo, ¿no? Y ya no es capacitación, sino es experiencia de aprendizaje. Por eso me gusta más ese término, porque es más amplio. Finalmente, lo que queremos es que las personas aprendan, ¿no? Pero aprendan para qué? Para mejorar el desempeño. Siempre repetimos eso. Entonces, el objetivo no es el evento de formación. Y Ujú. algo que solamente para complementar lo que Manuel está mostrando aquí, que es justamente diseñar con el aprendiz en el centro, es que así como muchas empresas nos dedicamos a mapear nuestro user persona, ¿no? El usuario, y con la Ah, misma lógica, nosotros podemos mapear cuál es nuestro learner persona, ¿no? O para decirlo en español, ¿no? ¿Quién es, digamos, ese arquetipo de aprendiz que tenemos en el día a día, con todas esas motivaciones, desafíos que vive en el día a día, saber quién es esa persona, no solamente datos demográficos, sino cosas personales, porque así como Manuel decía, ¿no? Cómo es su trabajo en el día a día, ¿no? Dando este maravilloso ejemplo de la gente en minería, ¿no? Entonces, si nosotros podemos entenderlo así, tenerlo claro, mapeado, y vamos a darnos cuenta que no va a existir un solo arquetipo de aprendiz, sino que ah. vamos a tener que mapear distintos arquetipos de acuerdo a los distintos puestos de trabajo y niveles en la organización, ¿no? Tal cual, no hay un solo arquetipo, tú lo has dicho, o sea, Ujú, hay muchos. Ayer me comentabas, ¿te acuerdas, Cris? O anteayer, ya no me acuerdo. Me comentabas que incluso hay distintos niveles de líderes. Hay los líderes de C-suite, por ejemplo, ujú. cuya mirada de liderazgo va a estar más hacia afuera por entender cómo se está dando el negocio, los diversos mercados en que puede operar una empresa y cómo pudieran influenciar en los demás sobre la estrategia, pero están también los otros niveles de liderazgo, los gerentes, los supervisores de línea tienen desafíos completamente distintos al que puede tener un líder de C-suite, por ejemplo. Entonces, sí, hay distintos arquetipos. Me gusta mucho eso y me lo quedo también ahí, Cris. Y avanzamos ya para cerrar solamente con esa cuarta y última dimensión que quizás es transversal a todo esto y era una de las inquietudes que teníamos con Cris también de cómo damos sostenibilidad también a los programas de aprendizaje. Pero creo que
Si nos hacemos la pregunta correcta, debería ser, y les invito a que cuando ustedes trabajan en este tipo de iniciativas en sus organizaciones, se hagan desde el inicio inclusive esta pregunta de cómo puedo medir el progreso de este programa, intervención o actividad que quiera dirigir hacia mis líderes y sobre todo cómo puedo sostenerlo en el tiempo. Entonces, acá, de hecho, lo que les podría compartir y que es súper importante es prepararnos para evaluar permanentemente el progreso de las actividades que ustedes puedan identificar dentro del path, el roadmap o del journey de desarrollo de los líderes. Y no solamente que sean actividades de medición de inicio y de fin, sino también tener esos intermedios, esos puntos de control en que vamos a poder celebrar lo que se haya avanzado y poder también hacer rápidamente, imagínense que esto tiene que ser súper ágil, poder hacer rápidamente los ajustes que se tengan que hacer para no esperar hasta que termine el gran programa. Como suelen ser a veces la mayoría de los programas enlatados que conocemos o los que vienen ya, y no, ojo, no tengo nada en contra de las universidades, yo soy profesor de universidad, pero si ustedes van a un programa universitario, o sea, tiene un inicio y un final definido, ya no hay vuelta que darle atrás, ya está hecho hasta el sílabo. Eso no es así, la dinámica tiene que ser distinta acá. Y de hecho, como ya lo dijiste, Cris, al inicio, ¿no? Si medimos el desempeño o trazamos objetivos de desempeño para los líderes, obviamente el impacto de nuestros programas tiene que estar sobre los resultados de desempeño que ellos puedan obtener. No hay que tener temor de eso. O sea, y no va a resultar probablemente al inicio como queremos, pero lo peor que podemos hacer es dejar de alinear un programa de entrenamiento a objetivos de desempeño concretos. Es mejor después empezar a trabajar con ciertos resultados y empezar a medir mejor las variables, pero saber que tenemos que impactar finalmente en eso. Obviamente, tiene que ser esto permanentemente. Por eso les decía al inicio, hay que actuar oportunamente, no solamente al inicio, al final, sobre los logros y desviaciones. Y lo más importante, antes de mostrarles un ejemplo, y ahí te dejo, Cris, para cerrar la sesión, y lo más importante, involucrar a diversos stakeholders en el progreso del plan. Usualmente lo que solemos hacer es, para desarrollar programas de líderes, vamos con el gerente general o el gerente de área, vamos con el proveedor, sea externo o interno de la solución, y está el área de recursos humanos. Pero para desarrollar un programa de líderes exitosos, hay que involucrar a otros actores clave, los mismos usuarios, por ejemplo, para levantar cuáles son sus perfiles a la hora de aprender, cuáles son sus expectativas para el aprendizaje, involucrar también a otros líderes, a veces hasta informales del negocio, y que podamos nosotros incorporarlos y que sean voces autorizadas a la hora de poder definir el curso de este programa de desarrollo de líderes. Y creo que, y les voy a compartir un ejemplo real, solamente que acá no mencionaré el nombre de la empresa, obviamente. El ejemplo real es que al final, ¿cómo deberíamos de visualizar el impacto que debería tener un programa de desarrollo de líderes? Y ojo, entendiendo que el impacto principal va a ser sobre la persona, pero sabemos también que uno de los impactos clave debe ser sobre el negocio. Imagínense, y este es un caso real, que el negocio, y con esto yo cierro y ahí te dejo, Cris, imagínense que el negocio tiene como objetivo fundamental incrementar el NPS del canal de ventas, porque se sabe que hay una necesidad de de cerrar mejores niveles de ventas porque está habiendo un descenso en estas. Y se sabe que el canal de ventas ha tenido una oportunidad de mejorar ahí porque no está cerrando adecuadamente. Entonces, sabemos que el NPS es uno de los objetivos, si hablamos de las empresas financieras, de servicios, de consumo en general, sabemos que ese es uno de los principales indicadores. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puede impactar un líder a través de comportamientos definidos o de habilidades clave? En este indicador vamos a empezar a abrir de adentro hacia afuera, y acá, si no mejor lo señalo, estamos empezando por este indicador, pero si empezamos de adentro hacia afuera, gestionar el bajo desempeño del equipo es una habilidad que el líder debe de aprender a dominar. El gestionar también efectivamente los reclamos con su equipo de trabajo. El asegurar el enfoque de servicio en la relación con los clientes también debe ser un desempeño esperado del líder.
y obviamente gestionar positivamente el clima laboral con su fuerza de ventas. Si nosotros ya tenemos esos cuatro objetivos directamente relacionados al incrementar el NPS del canal de ventas, es ahí, y lo voy a marcar con otro color, es ahí, lo voy a marcar con color azul o morado, es ahí donde podemos empezar a identificar qué actividades podríamos empezar a considerar dentro del programa de desarrollo de líderes. Lo que suele pasar, y seguro, Cris, tú lo has visto también bastante en tu experiencia, es nosotros vamos hacia los líderes y les preguntamos qué conocimientos o a qué habilidades desean desarrollar. Y a veces terminamos teniendo un manual de competencias o un listado de cursos. Pero cuando empezamos a relevar qué desempeño tienen que empezar a mostrar orientado a un indicador de negocio, empezamos recién a mapear qué tipo de actividades deberían ellos ser capaces de llevar a cabo para trabajar esas grandes habilidades o esas grandes competencias. A modo de ejemplo, si lo que necesita el líder es gestionar positivamente el clima laboral en su fuerza de ventas, entendemos que algunas actividades de aprendizaje que podría llevar podrían estar relacionadas a un curso, ¿por qué no decirlo?, de cuáles son las dimensiones que impactan en el clima laboral, a un taller de cómo influenciar positivamente con su gente, a una sesión de análisis de todas las dimensiones de clima laboral y hacer un plan de acción. Miren que ya no estamos hablando de capacitación, pero hacer un plan de acción que le permita aprender, pero al mismo tiempo también practicar la capacidad de cómo mejorar el clima laboral en su fuerza de ventas. Y obviamente, si hay conocimientos que se le tenga que transmitir, lo hacemos, pero si se dan cuenta, en forma más acotada. Entonces, yo quiero terminar mi participación con esto y ahí, Cris, te dejo para que cierres y redondees lo que hemos visto ahora. Quiero terminar mi participación acotando de que estas cuatro dimensiones, el que ustedes las tengan mapeadas, les ayuda a identificar desde el desempeño que debe presentar el líder para cumplir los resultados del negocio, pero también en una siguiente fase, saber qué perfil tiene que presentar y cuál es el nivel que tiene sobre ese perfil, y recién con esa información pasar a diseñar la experiencia de aprendizaje. Y en cuarto lugar, de hecho que tenemos, pero no por cuarto lugar porque sea el último, sino porque es un cuarto lugar, pero esto es transversal en todas las etapas, de esto debe estar apuntado necesariamente a entregar resultados al negocio. Con eso cierro yo, Cris. Continúa. Gracias, Manuel. Y solamente me ha gustado lo que dijiste acá explicando este Los ejemplo, garabatos. los garabatos, vamos a decirlo. Eh, sobre los programas de aprendizaje, evitemos darles el qué y más bien centrémonos en el cómo. Es lo que tú decías, ¿no? En vez de, oye, darle un taller de clima laboral, ¿no? Enseñémosle cómo pueden influir positivamente a nuestros equipos, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, claro, el qué puede ser informativo. Es más, no necesitas enviar a alguien a capacitación para eso, ¿no? Pero darles el cómo es el desafío. Eh, sobre los puntos, y algo que estaba en el slide anterior, que hablábamos sobre cómo medir, cómo hacer ese seguimiento permanente, y ese seguimiento, como dijo Manuel, no debe ser al final, sino en cada una de las etapas. Ahí quería adicionar que involucrar a los stakeholders en el progreso del plan, hay que involucrar a los stakeholders desde un inicio. Y cada vez que nosotros tengamos ya no solamente un programa de aprendizaje, también un programa de gestión del cambio, el primer paso es el mapeo de stakeholders. Entonces eso se los dejo como tips. Hay muchas herramientas para el mapeo de stakeholders, pero es fundamental porque tú te ganas, digamos que le decimos acá el sponsorship, ahí Manuel, ayúdame con el Spanglish al español, con personas que van a ayudarnos a sponsorear Esos, nuestros esos programas. aliados estratégicos. Así es, nuestros Sí. aliados estratégicos, sí. Y la verdad que mientras voy a dejar de compartir, pero ya como dice el cierre para poder vernos nosotros ahí también, Cris. Ujú.
Es asegurarnos también que estas iniciativas que podamos nosotros llevar a cabo con los líderes, o sea, tengan no solamente los recursos en cuanto a recursos económicos, plataformas, espacios, sino también cuenten con los sponsors debidos. Yo he Así pasado es. muchísimos casos en que los programas de desarrollo se paralizan, no necesariamente por falta de recursos, ni por tiempo de los líderes, sino porque los sponsors no están debidamente involucrados y eso se puede hacer desde una forma tan simple, o se puede iniciar a hacer de una forma tan simple como sumarlos, por ejemplo, a comités. Seguramente tú lo has visto así también, Chris, muchas experiencias en que eh, si hay un programa de desarrollo de líderes de mediano largo aliento o mediano largo plazo, Ujú. se conforman comités que permitan monitorear los avances, los progresos y llamar a cuentas a aquellas personas que pudieran no estar participando activamente. O sea, estamos hablando de soluciones en que se tienen que asociar con los más altos niveles de la organización, pero con todos aquellos que satelitalmente pudieran influenciar positivamente o no en el éxito de esto. Los proveedores, las instituciones educativas, internamente líderes formales, informales, las áreas de logística, las áreas financieras, los líderes, además del gerente general, los líderes de negocio, etcétera, ¿no? Así que eso es importantísimo. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta, tenemos un par de minutos más, si no ya damos por finalizada también la sesión. Si hubiera alguna pregunta, por favor, nos la hacen llegar por el chat y si no, Ahí también mientras que, nos vamos despidiendo. sí, Sí, Cris, ahí adelante. mientras que no, si hay alguna intervención, solamente para darles un último tip. Y esto no solamente para programas de desarrollo de líderes. En general, cuando ustedes quieran implementar una solución de aprendizaje, véanlo como un proyecto, porque finalmente eso es un proyecto. Por eso es tan relevante lo que decíamos al principio de tener muy claro los objetivos organizacionales, ¿no? Y los de negocio. Por eso es tan importante tener mapeados a los stakeholders, pero Ujú. además qué resultados queremos lograr, ¿no? Y hacer ese seguimiento en los proyectos nosotros tenemos distintas fases, ¿no? Y una de las fases importantes es justamente el seguimiento, ¿no? Que se da permanentemente, no solamente durante o después de la implementación. Entonces, acostumbrémonos nosotros como líderes de aprendizaje y desarrollo o del talento a liderar nuestras iniciativas como proyectos y además proyectos de inversión, porque esos son, ¿no? Al final del día. Ahí hay una Perfecto. intervención en el chat, Manuel. Sí, justamente Catalina pregunta, y mira lo que conversábamos ayer, Cris, ¿qué opinan de incentivar que los jefes se puedan certificar como coach? Te dejo, Cris, porque esto lo conversamos justo ayer también. Muy bien, esta es una pregunta polémica, la verdad. Por eso te De dejo. repente me, de repente me pongo en problemas con, con la respuesta que voy a dar. Mire, yo creo que cualquier persona, más allá que sea un jefe, que vaya a un programa que le va a ayudar a desarrollar competencias, sobre todo líderes coach, creo que ayuda mucho. Sí, y además, ya es una tendencia en muchas organizaciones el implementar programas de coaching internos, ¿no? Justamente que el jefe se convierta en un líder coach para sus equipos, ¿no? Y de hecho a nosotros aquí en la compañía donde estamos nos está funcionando bastante bien, pero hay que tener ciertos enfoques, ¿no? Enfoques que sean muy que ataquen, que estos programas, no, ataque creo que es una palabra muy fuerte, pero estos programas acompañen resultados que ya hemos repetido, creo, varias veces, de operación, de negocio, de performance de la persona, ¿no? Sin embargo, yo creo que esto funciona hasta ciertos niveles, ¿no? Cuando ya estamos hablando de coaching a los más altos niveles, donde tienen que tomar decisiones organizacionales más complejas y tienen otro nivel de desarrollo de habilidades, o sea, que requieren otro nivel de desarrollo de habilidades, yo lo vería por la parte externa, ¿no?
Y te lo decía Manuel porque finalmente un coach no puede formar parte de la película de la persona, ¿no? Entonces, si tú tienes un ejecutivo dentro de la compañía que además tiene un historial, tiene, digamos, como vamos a decirle, pues, ¿no? Toda una imagen que ha construido dentro de la organización, lo último que quiere es que un compañero de trabajo sepa cuáles son sus oportunidades de mejora, ¿no? Creo que es algo bastante íntimo, ¿no? Y sobre todo a ese nivel que se maneja mucho por temas políticos, inclusive al momento de crecer en la organización. Entonces eso yo lo dejaría externamente y además porque hay empresas que tienen programas muy bien diseñados, pero ahí hay que nuevamente también tener mucho cuidado al momento de elegir la empresa con la que vamos a externalizar y no caer en lo que decíamos Manuel de enlatados, sino empresas que realmente entiendan la estrategia organizacional, la cultura organizacional y todos estos indicadores de desempeño que queremos lograr en estos ejecutivos. Inclusive en el estudio que vimos de DDI, que les Ujú. invito bueno, a los que han participado, les podemos enviar en el correo estos estudios, o ustedes lo pueden encontrar en forma gratuita, pero les vamos a enviar igual como regalo. Pero este estudio de la DDI del 2024 hablaba justamente de la eficiencia de los programas de coaching. Y si bien es cierto, los programas de coaching interno son eficientes, pero más eficientes son los programas externos, justamente por los Sí, matices que tú comentabas. O sea, los dos van a tener impacto siempre y cuando estén bien trabajados, siempre y cuando el impacto esté claramente definido y todas las variables trabajadas. Yo particularmente también me voy más, pues yo he trabajado programas de coaching interno y a veces el mismo coach no necesariamente tiene todo el tiempo disponible, tiene toda la voluntad de hacer coaching, pero también hay capacidades que debe de tener un coach. Y ojo, no hablo de que porque sea coach externo va a funcionar, porque también sabemos que hay coaches que pueden certificarse de cualquier forma y tampoco es la idea. Entonces, yo creo que ambos frentes tienen pros y contras. Lo más importante es preguntarse qué recursos tiene la organización, qué resultados se espera y cómo se pueden preparar. Lo que sí es definitivo es que si hablamos más bien de mentoría, que era lo que conversábamos ayer, Chris, sí. esto sí necesariamente pues es más eficiente que sea interno. Y a veces también se confunden los programas de coaching con programas de Mm, mentoría dentro de las organizaciones. Entonces, si lo que queremos hacer es formar a las personas sobre ciertas funciones y desempeño esperado, hablemos de mentoría, hablemos de formar mentores, personas que con su perfil, su background, su experiencia, puedan transmitir todo esto a sus potenciales líderes, sería lo más ideal. ¿Podemos dar herramientas a los líderes de coaching? Claro que sí, porque en el día a sí. día se hace coaching, en el día a día se descubre el potencial de los colaboradores, pero tener espacios de coaching como tal en lo que involucra todo este término, un poco más complejo. Sí. No sé si hay más preguntas y gracias, Cecilia. Eh, yo creo que ya no hay más preguntas, gracias a ti, Cecilia. Les queremos agradecer, yo primero a ti, Cris, por tu tiempo, o sea, me encanta que te apasione también, al igual que a mí, por compartir todo esto que sabemos que puede ser de mucha utilidad para las organizaciones. Y también quiero agradecerles a los que se han mantenido conectados hasta ahora y a las que han estado hasta hace un ratito en esta sesión que la vamos a compartir, obviamente, a través de nuestros diversos canales. Y, y gracias por su espacio. Y te dejo a ti también, Cris, más bien para que te puedas despedir y ya nos vemos en otra oportunidad. No, muchas gracias más bien Manuel y al equipo de Rich por la invitación, a todos los participantes que la verdad es que han estado activos y con preguntas interesantes además, ¿no? Entonces, yo le decía a Manuel que siempre agradezco este tipo de invitaciones porque no solamente es compartir nuestra experiencia, sino que nosotros también con sus preguntas nos llevamos aprendizajes y vamos desafiándonos a nosotros mismos también, ¿no? Así que muchísimas gracias a todos. Gracias, gracias, Cris. Y ahora sí, les dejamos buenas noches y que disfruten el resto de la noche. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Y seguramente les va a llegar también un correo en que les vamos a enviar más información y una encuesta final. Muchas gracias. Gracias, Cintia, Judith.
Catalina por las preguntas, Américo, Dante también que han estado presentes en el chat, Luis Calmé también, José que han estado activos, gracias a todos y ya voy cerrando la sesión. Buenas noches.